Bueno, siguiendo con el programa de hoy, vamos a escuchar a Fernando Re, de la Universidad Nacional de Rosario. Va a hablar sobre la concepción del Estado terapéutico en Thomas Szasz, aproximación a un pensador libertariano. Bueno, buen día. Voy a tratar de ser escueto en la ponencia. Hay una serie de cosas que quería plantear, sobre todo porque el tema que yo voy a trabajar tiene que ver más con un enfoque de las ciencias humanas que de las ciencias económicas. De cualquier forma, este enfoque tengo ganas de presentar a un autor que yo sé que no tiene difusión más que, incluso en los ámbitos académicos, es un autor un poco difundido, de tradición liberal, y que pertenece, como dice el título de la ponencia, a la tradición libertaria, o a los libertarians, digamos. Hay una cuestión de traducción conceptual que por ahí se torna ambigua. De cualquier forma, el planteo es más general. Yo estuve escuchando las ponencias de ayer y las de hoy. Estaba pensando cómo meter ámbitos que no son propiamente económicos, o meter una discusión en un ámbito que yo retomo no económicamente. De cualquier forma, la idea es sí retomar algunas perspectivas liberales y trabajar sobre cuestiones contemporáneas. Más allá de la constelación de autores que se relevan en el pensamiento liberal, más allá de las diferencias propias entre los clásicos y los autores contemporáneos del liberalismo, hay una serie de cuestiones que se mantienen como campos homogéneos de pensamiento. Esto quiere decir, hay valores que se retoman en el liberalismo indiscutidos, que tienen que ver con la idea de libertad, con la idea de justicia, y en este caso la idea de libertad y de justicia anclada sobre la idea de propiedad. Lo que pasa es que la tradición liberal está enfocada o está difundida en los términos académicos, por lo menos, en trabajar cuestiones económicas. Por eso me parece que forzarlo a trabajar perspectivas sociales o políticas como campos propios, quiero decir, cada vez que se habla de elementos políticos o sociales desde el liberalismo, se habla como si fuera un factor accesorio respecto de temas económicos. El caso es pensarlo, cortar el tema económico y meterse más en el tema de la problemática de regulación política, problemática social. El problema que yo voy a presentar, y que es el problema que retoma este autor Thomas Szasz, que después les voy a comentar más o menos quién es el problema del avasallamiento sobre los derechos privados, la vida privada, a partir de regulaciones estatales. Esto es la injerencia del Estado en prácticas privadas. El fundamento de la regulación o la intervención del Estado en prácticas privadas, por supuesto, tiene que ver con la consecución de lo que uno puede denominar el bien común o el interés general. El problema es que el fenómeno que acarrea el cuidado del bien común es la demonización de una serie de prácticas autonómicas, prácticas de la vida privada, que al encontrarse juzgadas moralmente implican, para aquel que las practica, una pérdida de las libertades individuales. Quiero decir, el Estado, al regular la vida privada y al demonizar ciertas prácticas que deberían ser prácticas autónomas, demoniza estas prácticas aparecen como pérdidas de libertades individuales. Ahora, que el Estado regule la vida privada parece un elemento natural, digamos. Uno tiene naturalizado el hecho de que el Estado debe intervenir sobre ciertas políticas o debe forjar ciertas políticas que afectan a la vida privada. El problema es entender que el menoscabo que se produce en la vida civil es tan lesivo como cualquier forma de regulación autoritaria de cualquier otra práctica de la vida colectiva. Quiero decir, moralmente aparece la idea de que ciertas prácticas deben ser efectivamente reguladas, y uno pierde de vista que efectivamente esas prácticas que son reguladas son también pérdidas de libertades individuales. El caso de algunos autores de matrices liberales, autores contemporáneos, justamente lo que intentan hacer es hacer visible estas prácticas regulatorias y hacer visible el tenor y la gravedad de la pérdida de libertades individuales. En este caso es que yo voy a retomar a Thomas Szasz. Szasz es un autor, yo no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, es un autor de origen húngaro, de muy escasa difusión en Argentina, de una media difusión en Latinoamérica y de una profusa difusión en Estados Unidos. Es un autor que está vivo, nació en 1920, es una persona ya muy mayor, que
goza de cierto prestigio en algún ámbito, no sé qué categoría usar así sinónimo. Es un tipo más cholulo, digamos, lo que uno espera. Claro, porque el hombre tiene contacto con una serie de estrellas de Hollywood y lo demás, porque está ligado a una defensa antipsiquiátrica que hace la cientología, que es una especie de profesión religiosa de las estrellas hollywoodenses, y él se ha fotografiado últimamente con Tom Cruise y con estrellas. Es un personaje muy interesante. Más allá de su pertenencia a los círculos hollywoodenses, tiene una vastísima producción teórica. Sacks es un médico psiquiatra, uno de los primeros que en Estados Unidos promueve la defensa de lo que se llama la antipsiquiatría, aún participando en los círculos psiquiátricos de mayor relevancia. Hay una serie de lugares que él va a retomar, yo voy a retomar uno solo. Después, en todo caso, podemos mencionar un par más. Es un autor de un nivel de complejidad medio, pero de un nivel de interés y de conflicto muy interesante. La concepción inicial, o lo que él retoma, es el tema de libertades individuales. En particular, la figura que él va a retomar, o la que va a problematizar para después ponerle un nombre como estado terapéutico, es el lugar del Estado. El lugar del Estado, por supuesto, en la tradición liberal es un lugar de debate central, y él lo va a retomar con algunas caracterizaciones. Si uno debería, no es la intención mía hacer una definición acerca del Estado y lo demás, en todo caso lo podemos retomar posteriormente, pero uno puede entender que el Estado sí debe brindar las condiciones de ejercicio de las libertades. Digamos, el Estado debe garantizar al ciudadano el ejercicio de la libertad. Por lo menos el Estado entendido en los términos de desarrollo capitalista, desarrollo de sistemas de libertades, está entendido como un Estado de garantía. El Estado es garante de derechos. Como yo retomaba al principio, cualquier derecho está anclado, el derecho a libertad, por lo menos la libertad individual o la libertad de la vida privada, está anclado en el derecho de propiedad. Con lo cual el Estado debe constituirse como garante inicial del derecho de propiedad. Si uno retoma la matriz liberal, como yo dije al principio, la libertad está anclada en la propiedad. No se puede entender la libertad sin anclaje en propiedad. Con lo cual, si el Estado debe garantizar la propiedad, hay que ver hasta dónde llega el uso que hace el ciudadano de la propiedad, o de dónde arranca la idea de propiedad. Quiero decir, no es una idea de Sacks, es una idea del liberalismo clásico, entender que hay una propiedad que es primaria para el individuo y que es efectivamente el uso de su propio cuerpo. El cuerpo no puede ser retomado más que como una propiedad del individuo. Cuando el Estado se inmiscuye en la vida privada y en el uso del cuerpo, o media entre la libertad individual y el uso del cuerpo, acá aparece el problema. Esto es, cuando uno plantea la libertad la propiedad del cuerpo, tiene que entrar a pensar en una serie de disposiciones propias de regulaciones estatales que atentan en contra de ese principio de propiedad, que es el principio sobre la propiedad del cuerpo. Quiero decir, cuando uno habla de la propiedad del cuerpo, está pensando en, uno tiene derecho de introducir en el cuerpo lo que a uno le parezca, en el momento que le parezca y en la cantidad que le parezca, desde literatura hasta cualquier sustancia efectiva, cualquier sustancia material. En este caso, el ámbito que va a problematizar Thomas Sacks tiene que ver con el campo de las drogas. Más allá de la defensa acérrima que Sacks promueve sobre el tema del consumo libre de drogas, uno podría entender que en la categorización de las drogas, si uno utiliza la concepción clásica de drogas, que es la OMS, droga es cualquier sustancia que produce un efecto activo en cualquier nivel del cuerpo, digamos, físicamente o psíquicamente. Para el planteo de Sacks, el cuerpo y las drogas son propiedades de acceso libre, o deberían ser propiedades de acceso libre. Esto quiere decir, yo debo disponer de mi propio cuerpo y también debo disponer de la ingesta de cualquier tipo de sustancia sobre mi cuerpo. Esto es, nadie debe mediatizar entre lo que yo hago con mi cuerpo y lo que yo puedo hacer con mi cuerpo. Esto es, en el planteo de Sacks, si uno permite que el Estado promueva interferencia entre lo que yo con mi cuerpo puedo hacer, eso es efectivamente una pérdida de derechos individuales. Para Sacks esto tiene justamente la gravedad de que uno pierde derechos básicos, que es el uso del propio cuerpo.